¿cómo están? De nuevo estamos aquí en Metal Mellos. Este es un canal de Yubarsi y Calvaria, dos hermanos gemelos que dentro de nuestro estilo de vida, digamos que somos metaleros, o nos pueden llamar como quieran, y lo que hacemos aquí es compartir historias, anécdotas, experiencias de nuestras vidas que pues pueden tocar a otras personas. Inclusive mencionábamos en el tercer episodio que nos siguen personas que no son metaleras ni rockeras, pero sienten curiosidad. Y estamos compartiendo entonces un montón de cositas aquí. Como dijo Yubarsi en el primer canal, pueden ser relevantes y casi siempre irrelevantes. La intención es como tener un espacio de conversación. Y lo que hacemos aquí es conversar de diferentes cosas. Hemos hablado ya, por ejemplo, en el primer episodio de cómo nos volvimos metaleros, en el segundo cómo empezó nuestra colección de música, en el tercero nuestro primer concierto y experiencias de mojadas en conciertos. En el pasado hablamos de nuestro fallido intento de montar banda como hermanos y bandas de hermanos que han sido exitosas. Y hoy pues hablando también de nuestras experiencias dentro de ese contacto en la escena local de Medellín, de cómo nosotros a esos amigos que sí lograron tener un proyecto serio, un proyecto musical que de alguna forma pues sale a los medios de comunicación, entre comillas comercialmente, cómo nosotros apoyamos a esos amigos como rodis. Un rodi, para quienes no están familiarizados con el evento, es el asistente técnico. A veces vamos más allá de lo técnico de un músico. Entonces el rodi de un guitarrista es el que le ayuda a mantener afinada una guitarra, si tiene que cambiar de guitarra, tenerla de repuesto, si de pronto hubo un accidente con un cable, poder resolverlo rápidamente. Eso es, digamos, el trabajo de un rodi. Y pues Yubarsi y yo fuimos rodis por esa cercanía, siendo gemelos, pues el uno y el otro, uno tocando bajo y otro tocando batería. Fuimos rodis de unos amigos, rodi de bajo y rodi de batería. Pero como ya es costumbre, contame qué camiseta tenés puesta antes de empezar con el tema. La camiseta que tengo hoy es Possessed. Possessed, que es una de las bandas pioneras del death metal. Unos dicen que fueron ellos los que por accidente fundaron el death metal, otros dicen que es la agrupación Death de Florida. A mí la verdad pues me tiene sin cuidado si fue el uno o el otro. Esta camiseta la conseguí en un concierto de un festivalillo que se llamaba, porque yo no lo he vuelto a ver, Quebec Death Fest. Y es que en la región de Quebec, en Canadá, en distintas ciudades, se hacen festivalitos de grupos de death metal al mismo tiempo. Unos en Quebec, otros en Montreal. Y este fue uno de los eventos, de los conciertos que yo asistí en Montreal, donde vi a Possessed, que es una banda que se regeneró, que estaba desaparecida totalmente del mapa musical y comercial. Y el vocalista, que es Jeff Becerra, la volvió a reconstituir totalmente nueva con otros músicos, porque los músicos que constituían Possessed en la década de los 80 y 90 pues ya no tienen nada que ver con eso. Uno de ellos es Larry Lalonde, el guitarrista original de Possessed, que se fue a integrar Primus, una música que no tiene nada que ver. ¿Tu camiseta es Bueno, de qué? la mía es, pues, no me voy a parar del todo ahí si alcanza a leer, Judas Priest, ¿cierto? Algo así, con la carátula del Painkiller, que pues estamos de acuerdo en que de la discografía de Judas Priest tal vez es de los discos más potentes. Ellos venían como con una curva descendiente, como que iban perdiendo fuerza, y sale el Painkiller. Inclusive para los amigos que tenemos en la universidad nos pareció sorprendente, y como dijimos antes, no tiene presa mala. En el mixtape que hicimos hace tal vez un mes ya sería, mencionamos Hell Patrol, porque cuando hicimos el mixtape con la palabra Hell, de ahí pues vos te inspiraste y propusiste esa canción. Esta particularmente me la regaló mi esposa, le tengo bastante cariño a esta camiseta, y ella es de esas esposas que gozamos nosotros, que disfruta que seamos metaleros. Ellas valoran nuestro proyecto de vida y nos apoyan, cosa que agradecemos mucho que eso pueda darse. Bueno, entonces hablando de rodis, ya les conté más o menos cuál es el rol de un rodi, pero empezamos contando, Yubarsi, a quién empezamos nosotros apoyando como rodis y cómo empezó la historia de la Bueno, banda. eso cuando mi papá me compra el bajo, que fue un bajo Yamaha RBX 250, yo me encontré en la necesidad de aprender a tocar bajo. Pues era así de sencillo. Y entonces del colegio ya conocíamos a Richard Wolf,
porque él tocaba en la banda del colegio con nosotros, en la banda marcial del colegio, y además en la universidad pues nos lo encontramos compartiendo el mismo espacio entre clases y clases. Y nosotros ya sabíamos que Richard estaba envuelto en la música, no la música de la banda marcial, sino en general en el rock. Entonces yo le dije a Richard que si él podía ser mi profesor de bajo. Y él me dijo, ah, listo, no hay ningún problema, tal día, tal hora, las clases cuestan tanto. Y listo, yo empecé a ser su alumno de bajo. Cuando eso, Emahu todavía no existía como grupo. Antes de Emahu, el baterista de Emahu tenía un proyecto que era este grupito Nix. Pero Richard y Juan Carlos no tenían nada que ver con Nix. Hubo un momento en que Richard y Freddy ya estaban conformando un grupo con otro personaje y esa tarde fue un acontecimiento importantísimo en la universidad donde nosotros estudiamos, donde compartíamos con Richard y con Freddy también, y es que Café Tacuba se iba a presentar. Eso fue una cosa improvisada ahí. Yo no sé de dónde sacaron a Café Tacuba, que no era Café Tacuba, sino que eran el vocalista y el guitarrista, que estaban, yo no sé si haciendo gira de prensa o qué, pero les organizaron ahí de manera improvisada un escenario en el auditorio que iban a tocar y necesitaban por ley nacional que una agrupación local abriera a Café Tacuba. Entonces Café Tacuba tenía medio grupo y Freddy y Richard, yo no sé ellos cómo se enteraron de eso. Ustedes tocan, venga, 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 a tocar, aquí les conseguimos los instrumentos rapidito, a tocar, a tocar. Y entonces yo estaba con ellos y ahí fue donde empezó mi participación como Roddy y es a conseguir los instrumentos. Sin saber todavía que era un Roddy. Sin Pues, saber tocar, o sea, yo todavía no sabía qué hacer, pero la primera vez que yo fungí como Roddy de Emahu fue prestando el bajo mío, que por casualidad, yo no sé por qué lo tenía en la universidad, yo creo que iba de clase para clase con Richard, yo lo tenía ahí, y entonces, aquí está el bajo, consigue usted el cable de amplificador, a Richard. Entonces ahí con las uñas empezamos a construir un montaje para esta banda que no tenía nombre, que le iba a abrir a medio Café Tacuba. Y entonces ahí entra usted en la historia, y es que ellos no tenían guitarrista, porque el guitarrista con que ellos contaban pues no estaba en la ciudad o estaba trabajando o alguna cosa, entonces usted conocía a un personaje. sí, pero espérate, yo creo que eso que se empezó a gestar ahí, puedo equivocarme, invito a Richard, a Freddy y a quien voy a mencionar, que nos corrija pues en los comentarios. Invitamos a quienes están conectados a que comenten también, den like y campanita para que nos apoyen en el crecimiento de la comunidad de este canal. En 1990 yo estudiaba en un colegio, ¿cierto? No fue nuestro colegio habitual, yo fui separado durante un año por asuntos disciplinarios y en los descansos pues uno descansa entre clase y clase de los colegios, y había un muchacho que no era del grupo mío sino de otro salón de décimo, que yo veía que él se sentaba a tocar con guitarra y era rodeado de como 15 mujeres ahí enamoradísimas de este man. Él visualmente era un tipo atractivo, un man de rostro interesante y peinado más o menos como Jordan Knight, el de los New Kids on the Block, que era el peinado que usaba él. Me acuerdo mucho. Entonces él se sentaba en unas escalitas debajo de un palo de mango a tocar canciones. No me acuerdo qué tocaba, pero me tocaba bien. Yo, sin ser pues un experto, decía, este man tiene buena técnica, porque se le oía muy, muy impecable la guitarra, para entretener a las damas ahí, pues el hombre seductor del colegio con su guitarra. Entonces, vos me preguntaste, no me acuerdo si presencialmente o una llamada telefónica o qué, ve, es que unos amigos... Estábamos todos ahí en los conocidos CAIs de la universidad. Ah, sí. Entonces, ve, necesitamos un guitarrista, alguien que sea bueno. Fulano no puede, que Peranito le da miedo, que este está asustado, que este vino borracho y no puede tocar. Entonces, ¿quién sabe de un guitarrista que sea bueno y que se le mida a montarse de una vez en un escenario? Y pues a mí no se me ha ocurrido nadie. Yo miraba por los lados, pensaba en mis compañeros de carrera que eran guitarristas, pero no sabía si se le medían. Y yo tiré el aventón de puro chismoso. Vea, en diseño estudia uno que estuvo conmigo en el colegio
que se llama Juan Carlos Coronado. Vaya, averigüe por ese man allá, él debe estar ahí. Yo sé que él estudia en diseño, háblense con él, a ver si se le mide. Hasta ahí llega mi parte de la historia de lo que estás contando. Creo, creo que fueron Richard y Freddy que se fueron a buscar en la universidad, a la Facultad de Diseño Gráfico y Arquitectura, a Juan Carlos Coronado, pero ellos no sabían quién era, pues cómo van a saber quién es el man si nunca lo han visto. Pero se encontraron con otro músico, que es Elvis, quien ha sido cantante de Estados Alterados, y Elvis sí sabía quién era Juan Carlos Coronado. Entonces creo que fue así la cosa, que se integra lo que todavía no se conoce como Emajú. Pero entonces esa primera vez que se hace un ensamble improvisado, tan improvisado como el tal concierto de Café Tacuba, para abrirle a Café Tacuba. Eso montaron 4 bombillos cagados ahí, con unas luces de celofán. El sonido era el sonido del auditorio, que era un sonido de 4 canales para un micrófono y 2 parlantes. Y eso fue un descache porque Café Tacuba, ellos no iban a tocar, y allá los montaron, cantaron 3 canciones, obviamente cantaron Ingrata porque estaban en la época del disco Re, y luego seguía Nuestros Amigos. Eso fue un descache pero a nosotros nos divertimos, eso pasó bien, se logró montar lo que se pudo con las uñas, pero ahí es donde empiezo yo a funcionar como Rodi de Emajú, porque pues, virtualmente el bajo era el mío, y les ayudé a ellos a conectar los cablecitos y buscar una extensión, etc. Así fue como empezamos en ese divertido camino de Rodis. Bueno, resulta que no sé cuántos tiempos después ni qué habrá pasado entre ellos, estamos hablando pues de quienes se llamaron luego de Majú. Vos me dijiste, ¿qué vas a hacer tal día por la tarde? Yo, nada, ¿por qué? Para que vamos a la casa de Richard, que está ensayando con el grupo nuevo. Ah, qué bacano, yo nunca había ido a ningún ensayo. Y eso era el garaje de la casa de ellos, también como era nuestro ensayadero, eso ensolvado de sudor, oliendo horrible. Pero me parece muy bacano ver la técnica con que tocaban todos. Y pues posteriormente, cuando se formaliza el grupo, ellos se llaman un grupo de metal funk. Entonces a mí me parecía muy interesante los slap y los tap que hacía Richard en su bajo, ya tocando pues con su Fender Jazz, creo que él tenía, era un Fender Jazz si no estoy mal, blanco. Juan Carlos Coronado, no me acuerdo qué guitarra tenía, pero yo decía, no, este man, una cosa era verlo tocando cancioncillas en guitarra popular en las escalas en el descanso, y otra cosa es verlo con una guitarra eléctrica. Yo dije, no, este man está muy teso. Y además ver a Juan Carlos cantando, para mí siempre ha sido admirable pues que el músico cante. Esa disociación o resociación me parece pues un talento tremendo. Y Freddy también con el juego de platillos que hacía. Yo nunca había visto a alguien jugando también con los platillos de una batería. Y estos manes tocan bacano. Y también accidentalmente, yo ahí parado mirando, estaban otros 2 amigos nuestros, de los cuales uno terminó siendo el Rodi de Juan Carlos, mirando. Entonces yo veía que Freddy me hacía, yo me hacía como caras ahí con el hombro y me miraba de lado y yo, ¿qué está haciendo? Le dio una chiripiolca, ¿qué le pasó? Cuando alcanzó a entender, es que se le había caído una baqueta, entonces yo le recogí la baqueta. Entonces me hizo caras que me quedara ahí, ¿cierto? Entonces yo me senté al lado de Freddy, ya muy atento, ya pues muy curioso por tener yo ganas de ser baterista, de tocar. Entonces él me hacía caras, me hacía así, entonces yo la entendía, apretar tal platillo, tal. Entonces ahí empecé yo también como Roddy, en un ensayo en la casa de Richard. Y posterior a eso, entonces, no me acuerdo cuál de ellos, nos dijeron, muchachos, vea, tenemos concierto en X lugar. ¿Vos te acordás cuál fue el primer concierto de ellos, de donde fuimos Rodis oficialmente? Pues no estoy seguro. De los conciertos que fuimos como Rodis con Emajú, hubo uno en un estadero de Las Palmas, que era un estadero, era un concierto para harlistas, para la comunidad harlista de Medellín, que yo pues no me imaginaba que hubiera una comunidad harlista en Medellín. Y el promotor, el manager de Emajú era Toño, Antonio Escobar, que él les consiguió ese trabajo a ellos allá. Allá fuimos nosotros como Rodis. Yo creo que fue el primer concierto importante de Emajú.
que eso fue en últimas los jarlistas por ningún lado. Eso fuimos todos los amigos de Majú, de la universidad y otra gente que los conocía, que ya habían tenido alguna difusión y algún conocimiento, pero fue primero allá. Después de ese concierto hubo otro concierto más importante y mucho mejor organizado, que fue en el Teatro Carlos Bieco, el teatro del cual hablamos nosotros en un episodio anterior. Majú se presentó ahí, ya tenían un poco más de canciones y el repertorio un poco más crecido. Y recuerdo que una de las canciones que nosotros como Rodis queríamos impulsar era La Papaya. La Papaya era una canción punk cuya letra decía: la papaya es una fruta sabrosa, contiene fructosa y te vas a atragantar con las pepas. Eso era todo. Pero sonaba muy bacano, era muy divertido. Hubo una moda de los grupos que nosotros conocíamos y era de hacer una canción pendeja, y yo no sé por qué esa canción era la que más pegaba. Por ejemplo, con Emajú era La Papaya y con El Pez era La Vaca. Esas eran No, las canciones, ahí estamos las saltando. Yo canciones me devuelvo un bobitas que poquito pegaban. a ese concierto en ese estadero de Las Palmas. Para quienes no conozcan, Las Palmas es una vía arteria de mucho tráfico vehicular de Medellín, que es entrada y salida de la ciudad, ¿cierto? Entonces por ahí había En muchas montaña, es una vía de discotecas, montaña. tabernas, sí. Y estamos hablando de las experiencias como Rodi, y ya eso después me fue preparando a mí cuando yo toqué Yo en Escena, que eso fue muchos años después. Estando ahí acurrucado detrás de Freddy, yo no sé quién era el miserable que, pues para que se vea que en el concierto se usan las máquinas de humo, que es un aparato que echa humo, es un humo químico ahí. Entonces yo me acuerdo, estaba yo agachado detrás de Freddy y el man de la máquina de humo me la puso a mí directo a que me diera en la cara. Eso de lejito se ve muy bacano, pero ese humo, que después me tocó a mí ese trabajo, porque dentro de las tareas de los rodis es, hombre, así está el músico para quitarle trabajo al músico, que se dedique a tocar y ya, que no tenga preocupaciones. Entonces esa máquina de humo, me iba cayendo ese humo, y a mí nunca se me olvida el sabor de eso. Yo no sé explicarlo, pero ese humo tiene un olor como dulce, pero el sabor es picante y amargo al mismo tiempo. Y era ese pegote en Ese los humo brazos. sabe a uva. Este es un juguito de uva que me estoy tomando. Eso huele a uva, pero sabe a jabón. Sí, es horrible. Entonces era yo debajo de Freddy y Freddy haciéndome las carantoñas de las cosas y yo no podía ver porque me caía el humo en la cara, ¿cierto? Entonces hubo un momento en que no sé si alguno de las cuerdas se le reventó una cuerda o algo, se suspendió, me tocó bajarme por detrás y decir, quítame esa máquina de la cara que no me dejas ver. Y el tipo se reía. Estuve todo el concierto con la máquina que me da en la cara. Y cuando se acabó el concierto, ya después desbaratando la batería, que eso es un gallo también, porque hay que saber en qué orden se guardan las cosas para que quepa dentro del muerto. Así le decía Freddy a esa tula, hay que meter la batería en el muerto, porque eso pesa como un muerto. Había que limpiarla, y ese humo que usan para los eventos es pegotudo, o sea, eso no limpia fácil con trapito, sino que había que hacerle muy fuerte, y fue tanto el desgaste limpiando todos los herrajes de la batería que yo llegué con ampollas a la casa de estar boleando trapo. La cuerda que se reventó fue una cuerda del bajo de Richard. Ese ya no era mi bajo, era el bajo de Richard. Y entonces hicieron la pausa y Richard llamó a uno de sus hermanos para que le trajera en taxi rápido una cuerda. Yo me acuerdo que fue eso. Y es la única vez en la vida que yo he visto que un bajista revienta unas cuerdas. No, eso fue en otro concierto de Majo que fue en el Parque San Antonio, pues un lugar emblemático de la ciudad. Era creo que la fiesta de la música, que ellos habían sido invitados ahí, ya tenían cierto reconocimiento. La Alianza Francesa, eso era un evento organizado por la Alianza Eso. Francesa, Ahí fue donde se que reventó tenía la la cuerda sede ahí Richie. en el Parque San Antonio. Sí. ¿Qué contás vos como Roddy de bajista? Además, pues de que Richard, yo no sé cómo hacía para reventar cuerdas, pues. Yo no sé cómo, pues es que Richard, nos vas a perdonar, pero él tiene unos dedos que son tan gordos como mi brazo, pues las manos de él son... Richard es grande, pues, y los dedos de él eran grandes, y el estilo que él domina es el slap y el pop, tac, 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 o sea, es pellizcando cuerdas todo el tiempo, y las reventaba. Fender Jazz y todo, él le reventaba las cuerdas a eso. Eh, yo lo que más recuerdo, lo que más valoro de mi experiencia como Roddy con Richard fue que aprendí mucho. Aprendí a afinar el bajo, aprendí sobre el ataque del bajo, aprendí sobre la calidad de los micrófonos, la calidad de los cables. Una vez, no, eso lo cuento enseguida.
aprendí sobre se me olvida el nombre técnico, la distancia que hay entre las cuerdas y el diapasón, La acción. la acción que debe tener el bajo para dar ciertos sonidos y ciertos tonos. Yo con él aprendí mucho, pero realmente no había mucho trabajo porque él domina su técnica y su sonido, él sabía lo que tenía que hacer. Mi trabajo era simplemente enchufar y desenchufar, y si había pues un accidente, pues asistirlo con ese accidente, como el accidente de aquella cuerda, que es Hablando de muy accidentes, distinto al trabajo del Rodi de batería, pues que ese sí ese sí es más pesadito. sí, es apretando de todo. Una vez ellos tuvieron un concierto en un bar que era una maravilla. El bar todavía existe, o sea, el bar reencarnó, ¿cierto? O resucitó en un formato tratando de ser lo mismo, pero ya no era igual, porque es otra Arte generación. vivo. No, Barnaby Jones. Ellos tocaron Arte Vivo, Ah, puedo hablar Barnaby de Jones. el Barnaby, que además era como nuestra casa. Ahí era donde nosotros nos manteníamos pues Mm. pasando fines de semana, y ellos tocaron un concierto ahí. Muy estrecho estaba eso, ¿cierto? De hecho, entonces la batería fue montada sobre cajas de gaseosa. Estábamos muertos de susto porque uno al tocar batería uno va generando vibraciones que pueden mover. De hecho, si uno no fija bien en un tapete, el bombo, por ejemplo, eso se le va yendo a uno y termina a una cuadra. Entonces Freddy estaba muy estrecho porque no había espacio en la tarima, montando la batería en cajas de gaseosa. Yo le ayudaba, hey, poneme este plato de esta manera, tin, tin, tin. Y me tocó meterme detrás de Freddy. Entonces estaba yo, no sé cómo explicar, acurrucado todo extraño, pero pegado a la pared, no daba más. Y como estábamos tan estrechos, entonces Freddy era tratando de no darme codazos a mí. La gente no sabía que yo estaba detrás de Freddy, yo ni me veía, porque además ellos estaban más altos de lo que estaba el público. Y hubo un momento en que estaban tocando, no me acuerdo qué canción, pues, cuando de pronto, hey, hey, un momentico, entonces empezaron a reírse. Y cuando miro yo, a Freddy se le había quebrado una baqueta, y el pedazo de baqueta, cuando una baqueta se parte como en ángulo, ¿cierto? No, no se parte recta, sino que se parte en ángulo por las vetas de la madera. Y el pedazo de baqueta, el que tiene la cabecita de la baqueta, eso como que voló en el aire y le quedó en el pelo a Freddy. Se hizo un nudo el berraco en ese pelo. Entonces era Freddy con el nudo de pelo y el pedazo de baqueta y enredado pelo por aquí. O sea, no tenía cómo seguirse moviendo. Entonces se detuvo el concierto y era yo desenredándole el De pedazo de baqueta peluquero, porque iba a seguir ya le tocando. tocó de peluquero. Casi toca cortar el pelo, pero además esa melena que tenía Freddy pues tan frondosa, tan tupida, muy triste pues trasquilarla. Finalmente sí, le quité la baqueta, pero mientras yo estaba quitándole la baqueta, le entregué otra para que pudiera seguir tocando. Entonces era Freddy tocando, mientras yo era jalándole el pelo ahí, todo embalado, haciendo así, ¿cierto? Esa fue Ya pues que una historia contaste esa de Roddy historia, compleja. invitemos a los que nos están viendo y los que nos están escuchando a que comenten y nos digan de los instrumentos musicales, el teclado, la guitarra, el bajo, la batería y puede que otros, el arpa o el gong o la pandereta. ¿Cuál es el trabajo más difícil para el Rodi asistiendo a cuál instrumento? ¿Cuál de esos? Ah, o el vocalista. No falta pues que haya un vocalista con Rodi, pues. Sí, ve, subime el micrófono aquí, gracias. Debe haberlo, Pues pues, sí, debe haber más de un vocalista que porque yo, necesite Roddy. por ejemplo, yo me imagino que a Steven Tyler le tienen un Rodi para ese montón de pañoletas que cuelgan el micrófono. Alguien se las Seguramente, tiene que ¿cierto? colgar. Sí. Bueno, Y entonces por favor nos comentan cuál de los trabajos de Rodi creen que es el más difícil, de cuál instrumento o asistiendo a cuál de los músicos de una agrupación de rock o de heavy metal. Y Se también, por suscriben, ejemplo, dan clic en la campanita y comparten en sus redes. invitar a que nos cuenten si son músicos, qué anécdotas han tenido con sus rodis. Por ejemplo, antes de aterrizarnos pues a nuestra experiencia, muchos rodis han terminado siendo músicos de la banda, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de dos bateristas de Megadeth que eran el Roddy y el baterista. Hay una pelea, como suele pasar pues con Mustaine, se va el baterista y queda el Roddy. Paulo Junior, por ejemplo, de Sepultura, también era el Roddy y el bajista, y terminó siendo el que asume el Mm. rol. Muchas veces se da eso, ¿cierto? Entonces que nos comenten si alguno de ustedes ha sido Roddy de alguien, de qué banda, de qué instrumento, o si son músicos, qué anécdotas han tenido con sus Roddys. Porque a uno como Roddy no solamente le toca, perdón, la asistencia técnica en escena, antes y después, bueno, vamos a montar, prueba de sonido, en fin, afinar, entregar, reemplazar, sino que después también vuelva y guarde, empaque, mire que todo esté completo, que no se haya dañado nada, pero también a veces uno es un asistente personal, ¿cierto? Entonces, ay, veo, se me dañó esta camisa, ayúdame a conseguir otra. O, sin entrar en muchos detalles, uno de los músicos está recién peleado con la novia, entonces uno le toca, hey, vení hombre,
esto es una terapia para vos, salir al escenario, terminaron siendo también un apoyo para ellos para que las cosas funcionen, ¿cierto? Sin tener unos créditos de nada. A veces sale carantoñas, por ejemplo, al ingeniero que no está sonando bien tal monitor porque el músico está en lo suyo. Termina uno, además de lo técnico, asistiendo en otro montón de cosas. Entonces, que nos compartan esas experiencias. Bueno, Espérate, vamos a hacer aquí. vamos ¿Qué a decís? mostrarle a la gente, espérate un momentico. Este es el único disco, pues, para pesar de muchos de nosotros, que sacó de Mahou. Es un súper sencillo. Yo te lo paso por aquí para que vos entonces contés qué canciones hay ahí, lo que se grabó. Ah, sí. Aquí, espere, yo me pongo mis gafitas para leer. Aquí, ¿qué canciones hay? Está la canción Me das lástima en el lado A. Luego en el mismo lado A, Ritual Salvaje. Y la última dice Dementes. En el lado B tienen Rojo Atardecer, Cápsulas de Sueño. De Cápsulas de Sueño hay video. Vamos a buscar el link para ponérselo a ustedes. Y la última canción se llama Emahu, que es una canción instrumental. Como estamos hablando de Rodis, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Todos los que estamos viendo este programa tuvimos que sufrir los confinamientos de la pandemia y todo se cerró, todo incluido los espectáculos, y los músicos lo que hicieron fue empezar a hacer las presentaciones en streaming, uno en Inglaterra y el otro en Estados Unidos, y hacían videos conjuntos y a presentarse, pero hubo parte del gremio que no tenía cómo sostenerse ni cómo tener ingresos durante esos confinamientos, y son los técnicos y los rodis. Entonces hubo una iniciativa del vocalista de Venom Inc. que se llama Tony Dolan. Y esta iniciativa fue de hacer una producción con la cual se pudieran hacer unas ventas y recoger unos fondos para ayudarle a algunos de estos rodis que no tenían con qué sostener a su familia. Entonces es este disco, lo voy a mostrar, se llama Sabatonero y Lomo de Ferro. Lomo de Ferro, que traduce El Hombre de Hierro, que es Iron Man, la canción de Black Sabbath. Y este Sabatonero es un tributo a Black Sabbath, donde Tony Dolan reunió a varios músicos. Voy a mostrar que es una edición muy especial. Reunió a varios músicos, miren que aquí sale, para hacer covers de Black Sabbath. Entonces este disco son covers de Black Sabbath, básicamente con músicos italianos, pero participan en él bandas como Nervosa, que es una banda femenina de thrash metal. Y bueno, pues ellos sacaron este disco en unas ediciones especiales. Ahora voy a mostrar el vinilo, muy parecido a ese vinilo que mostramos hace poco, al de Rod Stewart, pero hay versión rojo, azul y creo que amarillo. Gris, roja y verde. Y negro, gris y verde. Yo quedé con el rojo, yo escogí el rojo. Entonces esto fue una iniciativa muy bonita para ayudarle a todos los técnicos y rodis de algunas bandas. Y una curiosidad de este disco es que, por ejemplo, cuando es un CD ponen bonus tracks. Este disco tiene bonus disco, que es este disquito, que es un disco de 45 revoluciones, también con el mismo acabado, splatter, rojo y negro. Y bueno, yo no sé en qué habrá terminado la historia de los rodis, pero eso es una cosa que vengo a traerlo en el programa, porque los rodis son un personaje a quien poco se le reconoce en los conciertos. Obviamente pues el espectáculo lo da la banda, pero hay un montón de gente que está detrás de ese montaje y que sin ellos el concierto no sería posible. Los rodis, por ejemplo. Con ese disco que mostraste, es muy antojador, ¿cierto? Y vos contaste que hay rojo, gris, en fin, varias versiones. El que trae el extra es solamente el rojo. Y yo lo quise comprar también, pero decía que no era posible enviarlo a Colombia. Entonces te escribí, ay hermano, que no lo puedo comprar desde aquí, mira a ver si lo compras vos. Agotado. Ya no está. Agotado, porque voy a mostrar un detalle. Y es que es una edición limitada. Cuando vos me dijiste, yo quiero ese disco, ya los rojos ya se habían acabado. Entonces, ¿qué me pasó?
Yo en ese desespero, yo dije, madre, yo tengo que tenerlo, lo tengo aquí guardado, pues aquí en alguna parte está de mis vinilos. Yo desesperado le escribí por Facebook a Tony Dolan, que yo lo tengo agregado ahí, no digamos que somos íntimos amigos pues y que soy el padrino de los nietos, no, pero bueno, hay una comunicación ahí con él. Le escribí, vea, yo soy Juan Diego, yo estoy en Colombia, yo quiero ta, pero no he podido comprar el disco porque desde mi país no lo puedo comprar. Dígame por favor qué otras distribuidoras tienen. Yo me metí a esta página, a esta y a esta, y ninguna lo venden a Colombia. Entonces me dijo, dame unos minutos, yo te averiguo. Me escribió después y me puso en el chat de Facebook una captura de pantalla donde él le decía a un señor determinado, hola, hay un fan de mi banda que quiere comprar el disco de Sabatonero y él no tiene acceso a estas tiendas. Distribuciones. ¿En qué otra tienda lo tenemos? Entonces el tipo le mandó un link, yo no pude acceder al link directamente, sino que ya después él me dijo, con esta captura de pantalla te muestro que lo estoy rastreando. Cuando te mande este link, dile a tu hermano, yo le había dicho que de pronto si es de Canadá yo podía conseguir ese disco rojo, dile a tu hermano que se meta ahí. Entonces ese link es a donde vos accediste para comprarme el disco, pero no era la tienda, sino la bodega distribuidora para América de ese disco. Entonces Tony Dolan me hizo el favor a mí de ayudarme a conseguir el disco. Entonces eso le da un valor agregado más de todo el que tiene. Continuemos entonces. Nosotros pues fuimos rodis de Mahou hasta que existió Mahou. Por cualquier circunstancia entonces la banda, digamos, se inactiva, ellos se transforman en otro grupo, terminaron siendo, por ejemplo, Juan Carlos estuvo tocando en la Universal, que fue una banda también más comercial, de mayor impacto, y terminan los músicos de Mahou, excepto Freddy, haciendo parte de una banda que era la banda de planta de un bar muy reconocido aquí en Medellín, donde estaban Juan Carlos en algunas voces de coros y en la guitarra, estaba Richard en el bajo, y esa banda era una fusión de Perseo con Mahou y hacían covers clásicos del rock y algo pues del Sí. rock Edgar de los Roldán 80 también 90. estaba ahí. Sí, Edgar Roldán, Pete, el baterista de Perseo, estaba ahí y otros Gabriel, sí. músicos de apoyo. Gabriel era el baterista. Entonces hasta ahí llegó Mahou, pero como Freddy, que era el baterista de Mahou, terminó tocando en otro grupo que también vimos nacer, vimos pues cómo se fue desarrollando desde el colegio y la universidad. Continuamos como rodis de El Pez, que inicialmente se El llamó pez, Simón y su el estúpido pez pez. que inicialmente era Simón y su estúpido pez. Y las primeras ejecuciones de nosotros como rodis, ahí sí no, ahí sí no era de guitarra o bajo, sino de rodis de cualquier cosa, de todo al mismo tiempo, es cuando ellos empezaron a hacer unas no digamos conciertos, unas presentaciones en una unidad residencial que se llama Carlos R. Estrepo, en Medellín. Yo no sé cómo les daban el permiso, pero nos instalábamos a la salida de una tienda de barrio y sacaban de ahí como 4 extensiones eléctricas de esa tienda y se hacía el concierto del Pez y la gente se iba sentando ahí alrededor en la calle a oírlos tocar. Bueno, El Pez unidades no, eso era residenciales, Simón y su estúpido Pez. en salones sociales también hacían sus cosas. Empezamos entonces vos apoyando en aquel entonces a Jorge, que fue el primer bajista, digamos bajista porque ya era dedicado a tocar bajo en el Sí, PES, y yo seguía apoyando a Freddy en la batería. Hay sí. pues historias Y que los hay. dos, y los dos al mismo tiempo, a Tato, que era el guitarrista 1, y a Caramego, que era el guitarrista 2. Sí. Entonces, al mismo tiempo yo era Roddy de bajo y de guitarra, y Juan Diego era Roddy de batería y de guitarra. Y también nos apoyaba el mismo Roddy de guitarra que tuvo Juan Carlos en el Mahou, que fue José Fernando, nos acompañó. O sea, Sí, mejor dicho, se heredaron los Roddys de una banda a otra. ¿Por qué? Porque era la cercanía de la universidad. Estudiábamos en el área de publicidad y comunicación social y todos nos manteníamos ahí. Entonces era ese círculo social donde todos éramos amigos, y podemos decir que realmente amigos. sí, Empezamos entonces a ayudarle a Simón y su estúpido pez, luego se incorpora, pues llegan otros músicos, entran unos, salen otros, se incorpora Alejandro Restrepo, pues el guitarrista y vocalista de Antagon. Me pareció muy loco, en alguna conversación entre clases, Caramego y Alejo empiezan a hacer como experimentos y termina haciendo parte del pez, que es cuando empieza, digamos, la banda
a, digamos, a organizarse musicalmente, no ser tan experimental como antes con sus proyecciones de videobeam y sus puestas en escena, sino listo, vamos a dedicarnos más a la música. Y empezamos nosotros a acompañarlos también en eventos en centros comerciales en la ciudad, eh, conciertos En una como unidad tal. residencial. Eso fue un descache monumental. Una vez, yo no sé quién del PES fue el que se consiguió eso. Los llamaron para presentarse en una unidad residencial en el barrio El Poblado. Y decían pues los organizadores del evento que el evento iba a incluir unas proyecciones de moiré. El moiré es un efecto que se produce con la interferencia de vibraciones visuales y que iba a incluir refrigerio para todo el mundo. ¡Ah! Fue madre, concierto con refrigerio. Vamos, porque no les iban a pagar nada. O sea, incluía pues el refrigerio. Y que para nosotros los rodis también iba a haber refrigerio. Y allá fuimos a montar ese concierto también con las uñas. Edgar Roldán fue el que se encargó de hacer, de ejecutar como ingeniero de sonido en Sí. ese concierto. Y el pobre Edgar, hermano, yo no sé cómo no le dio un infarto porque allá no había ni electricidad siquiera. Conectábamos una cosa y ¡pum! Se disparaban los breakers. Conectábamos otra y ¡pum! Se disparaba otro breaker. Eso fue un descache. La proyección de Moaré, lo que hicieron los organizadores del evento, fue que en una ponchera echaron unas burbujas de jabón y le hacían con el dedito así como para que se moviera el agua. Y eso lo tenían con una Handycam, imagínense la época, una Handycam que la tenían conectada al videobeam del salón social y proyectaban esas burbujas ahí, que salía una de vez en cuando y yo soplando ahí burbujas y el van haciéndole con el dedito. Esa era la proyección Moiré. Y el refrigerio por ningún lado. Esa tarde o esa noche, yo me acuerdo que Caramego y Tato estaban pero bravos, berracos. Y Edgar todo frustrado porque es que eso fue un desastre, muy mal organizado. Y nosotros pues como Rodis llevándole la paciencia, pues nosotros éramos los de la paciencia llevándole pues el mal genio a todo el mundo porque eso fue un descache, un descache. Es que como Rodi, que lo que vos decís, hay que darle reconocimiento, uno pasa los mismos o más trabajos que los artistas. A veces el artista tiene sus privilegios, pero uno como no es el demostrar, uno no es nadie, uno le toca entonces hacerse la parte incómoda, cargarle a ellos lo que ellos no van a cargar, tratar de resolver problemas, un montón de cosas. Con el PES pues no tenemos mucho tiempo para contar tantas anécdotas e historias, porque con ellos hubo más acompañamiento, fuimos más rodis en más eventos, unos muy bacanos, unos nefastos, unos espeluznantes, eso hay de todo, pero Ya hay que voy. valorar que ese acompañamiento de rodis con ellos, como decía yo, no solamente como técnico, sino como amigos también, ¿cierto? De alguna forma ayudamos a que las bandas eh, lograran sostenerse. Después de este demo, ¿cuál disco siguió? Después de este, ¿cuál estaré mostrando? El demo del cassette. ¿Cuál fue la Ah, primera después del grabación? demo siguió este. Este fue el primero que se grabó, es más, fue de los primeros que se hizo en CD con el PES. A ver si lo logro abrir para mostrar cómo era por dentro. Aquí está pues con los autógrafos de ellos y Alejandro Restrepo y Calvaria trabajaron en la parte gráfica de este disco, haciendo Pásame, sobre todo esta foto de los pescaditos pásame el disquito, metálicos. yo les muestro el disquito. Entonces aquí está, ¿cierto? Aquí se ve, esto es un concepto pues de Caramego, que era digamos el director artístico, por decirle así. Un caldo de pescado, esa era la idea, hacer un caldo de pescado, pero que no fuera caldo de pescado, porque el caldo de pescado sale feo en las fotos. Es Entonces, desagradable como sea. eso, conseguimos unos pececitos, que eso es un llavero que se consigue por ahí, peces de latón, made in China, pues no tiene ningún misterio. Y Alejandro y yo en la casa de Alejandro empezamos a fabricar la foto. Entonces, básicamente, eso es un plato de sopa de la casa de Alejandro. No me acuerdo cuántos pececitos había ahí, eso estaba inventariado. Y el caldo es jabón para vidrio, ¿cierto? Que es un líquido azul originalmente, pero se ve verde por el efecto luminoso. Y la idea, yo uso mucho, por ejemplo,
como docente esta fotografía para explicar cosas. Y es que se hace un efecto de luz entre el azul y el naranja, ¿cierto? Es un contraste interesante. Entonces, haciendo esta fotografía, Alejandro era el que maneja la cámara y yo también como Rodi, asistente de cámara, tenía que sostener las luminarias. Entonces una con un filtro naranja y otro con el filtro azul, ¿cierto? Hasta que nos diera el enfoque preciso. Hicimos muchas fotos, que además son fotos análogas. Eso era un rollo fotográfico que había que revelar. Entonces tomar la foto y ver cómo quedó. Había que hacer varios ensayos. Aquí, por ejemplo, esta es una de tantas fotos que teníamos ahí, donde el asunto era luego en la producción de la carátula mirar cuál es la mejor fotografía. Espérame, aquí yo corrijo un detalle técnico y ya, ¿cierto? Entonces, haciendo el ejercicio de fotos, pasó algo parecido a lo que nos sucedió en la casa con Luis Fernando, que empezó a hablar sospechoso del amplificador. Entonces yo le decía, Alejo, huele como dulce. Y él dijo, no, deben ser las tías mías que están haciendo dulce. Ahí seguimos tranquilos trabajando. Cuando de pronto del lado izquierdo, ¡pam!, estalló la luminaria y eso quedaron... porque él no tenía unos filtros profesionales, sino que puso un celofán de ancheta y cualquiera, un celofán barato. El calor de la luz derritió el celofán. El celofán se pegó en la luz y hubo como un cambio de temperatura y estalló la luminaria. Entonces a mí me quedaron unos vidrecitos chiquiticos con pelo largo, ¿cierto? Dentro del pelo que eran los vidrios, mi pelo como que fue la barrera para que no cayeran más vidrios de en adelante, y era vidrios en el pelo y en la cara. Y lo más berraco es que en aquellos días yo usaba lentes de contacto gas permeables, o sea, rígidos. Entonces, Alejo como que nervioso, era cagado de risa, era riéndose. Entonces vino una de las tías a ver qué había sido esa explosión y ella pues con mucha paciencia me ayudó a sacarme este lente de contacto, me acuerdo que fue este ojo, que por este lado me entró, para sacarme vidrios dentro del ojo y del resto de la cara. Finalmente logramos la foto de esa carátula, pasando muchos trabajos y algo pues que la gente cuando ve la foto no le ve pues digamos todo lo que hay detrás de eso. Y para ir cerrando, porque se nos alarga No, el no, tiempo. no, momento, que yo tengo una anécdota importante del PES. Cuente, pues. Y esta hay que contarla. Ya cuando ellos tenían más reconocimiento y manager, el manager se les consiguió a ellos un concierto en Marinilla, que es un municipio vecino a Medellín. Y el concierto era con otra agrupación que se llama Los 90 Gatos. Yo no sé por qué ni los 90 Gatos ni el PES iba a llevar bajo. Me dicen, Mello, préstanos el bajo. Ya, para Marinilla. Pues entonces yo voy, pues yo tenía que echarle ojo al instrumento mío. Entonces yo fui otra vez como Rodi con mi bajo a ayudarle a los 90 Gatos y al PES a montar el concierto. Musicalmente y como el desarrollo del concierto no hay mucho para contar. Resulta que el PES, ellos ya tenían un reconocimiento y una exposición en medios de comunicación suficiente como para tener groupies. Las groupies son las muchachas que están detrás de los músicos buscando favores. Y entonces, yo no voy a dar nombres, pero dos de los miembros de la agrupación El PES eran los más apetecidos por las groupies, eran los más lindos del grupo. Y allá pues también aparecieron groupies en Marinilla. Y ya iba a empezar el concierto del PES. Y ¿dónde están fulano y sutano? Ah, nada, no aparecen. Entonces Freddy y yo nos fuimos a buscar a fulano y a sutano por todo el coliseo y no aparecían. Y entonces nos dimos cuenta que ellos dos estaban en el baño con unas groupies otorgando y recibiendo favores. Entonces el concierto se demoró porque había que esperar que terminara este acontecimiento. El concierto se desarrolló normal y ya después del concierto las groupies dicen, no, vea, es que no, para que sigamos la fiesta, nos vamos para una finca, vamos todos para una finca. Y entonces le decimos al manager, oiga hermano, que vamos para una finca, entonces ¿qué? Y él dijo, no, no se preocupen, ya viene el camión, yo me encargo de montar los instrumentos al camión y ustedes váyanse para la finca. Ya entonces allá fuimos grupos, rodis y grupis para una finca, nos fuimos caminando a pie. Ya cuando llegamos era de noche, entramos a la finca y la fiesta de la finca tenía toda clase de entretenimiento. Solamente había algunos que tomamos la firme decisión de permanecer sobrios durante esa fiesta.
y eso estaban muy locos. Y había un catre donde todo el mundo se hacía uno encima de otro, menos Freddy y yo. Éramos los únicos que quisimos permanecer sobrios y en unas sillas y no habíamos comido. No, aquí esta finca debe haber comida. Buscamos, empezamos a buscar y no había nada en la nevera, no había nada en las gavetas, solamente había cucarachas y lo único que encontramos fue una bolsa de Zoom. Zoom es un polvo para hacer jugo. Y encontramos la bolsa de Zoom, pero ese polvo estaba tieso como una piedra. Y éramos Freddy y yo con una navajita que yo tenía raspando ese Zoom y chupándonos ese polvo de Zoom así. Y pasaba el tiempo y los de la fiesta se volvían más locos y no dejaban. Y como ya mencionaste, nosotros usábamos lentes de contacto gas permeables, que son lentes duros. Y yo estaba así ya con los ojos todos irritados y yo no aguantaba nada. Cuando en un momento de lucidez aparece una de las groupies y dice, dejen la bulla que nos van a pillar. Yo, ¿cómo así que nos van a pillar? ¿No pillar de qué? Es que esta finca no es de nosotros. ¿Cómo así que esta finca no es de nosotros? Resulta que estas viejas nos llevaron a todo ese combo, éramos por ahí 40 personas, a una finca de ocupas. Ellas se dieron cuenta que hay una finca que el portón y la puerta estaban abiertas y ahí nos metieron. Entonces Freddy y yo, hijo de madre, hermano, va a llegar el dueño con una escopeta y nos va a sacar de acá. Y entonces ya estábamos él y yo nerviosos. Aparte que no habíamos comido, teníamos hambre y sed, los baños tapados. Él y yo sobrios, yo con los lentes de contacto. Hasta que un momento le dije a Freddy, ¿sabe qué, hermano? Perdonan el lenguaje. Y le dije, que coman mucha mierda, yo me voy de aquí, hermano. Y eran como ya las 5 de la mañana y empecé a caminar a pie. Yo no sabía dónde estaba y caminé más o menos como una hora y en el primer bus que me monté me fui para la casa. Entonces yo creo que esa fue mi última intervención como Roddy del pez. Bueno, por fortuna pues yo no estuve allá, son historias que contamos. Para cerrar, pues digamos que el último capítulo del pez fue el eléctrico y doméstico, con un detalle bonito y es que en este lomo de la caja le metían elementos electrónicos, ¿cierto? Después sacaron otros en esos elementos, eso le da cierto valor agregado y del pez quedó una grabación que no se finalizó, no se produjo, que fue el Forever Polyester, se llamaba pues así digamos el ejercicio en maqueta. Invitamos entonces a quienes nos están siguiendo, a quienes se conectaron a que comenten si han sido Roddys de alguna banda o qué anécdotas han tenido con el Roddy o si conocen historias pues así interesantes y curiosas de ese tras bambalinas que le toca a uno sufrir cuando es asistente técnico de un músico. Recuerden que somos Yubarsi y Calvaria, estamos en el canal Metal Mellos y los invitamos entonces a nuestro próximo episodio. Que estén muy bien. Chao. Suscríbete, comenta tu opinión y activa las notificaciones para seguir conectado con cada nuevo episodio.